Ya estamos preparados. Adelante. Muchas gracias, Enrique. Estoy realmente encantada de estar aquí y os doy las gracias a todos y a todas por haberos conectado hoy. Voy a daros una pequeña degustación de cómo será participar en las 4 sesiones que vamos a celebrar, este webinario de 4 sesiones, para que tengáis una buena idea de cómo será. Ahora abordo mi formación de forma no tradicional y por ello me gusta siempre empezar dedicando un par de minutos para agradecer a mis ancestros. A veces muestro fotografías, en esta ocasión no lo voy a hacer, probablemente lo voy a hacer en el webinario, en el curso que haremos en mayo, pero me gustaría reconocer a las personas que estuvieron aquí antes de mí y que me han hecho lo que soy. Y he preparado una forma que me permite seguir con su legado. Tengo ancestros japoneses y también ancestros europeos. Y por ello siempre he estado realmente agradecida de poder tener esta visión de todo el mundo a través de mis ancestros. Y estoy realmente muy agradecida con respecto a ellos. En particular, mi madre, que descanse en paz, fue realmente una trabajadora social comunitaria y de forma informal, sin ser remunerada en realidad, ella se preocupaba por la comunidad y siempre estaba accesible para sus vecinos y vecinas para asegurarse de que todo el mundo en nuestro barrio estuviera bien. Y me encanta este legado que ella me dejó. Así que a todos y a todas os extiendo estos mejores deseos de mi madre, Tegihana, y espero que estéis todos bien y que podáis realmente beneficiaros de este webinario que haremos juntos. Gracias una vez más, Enrique. Ahora voy a compartir un PowerPoint que es como una muestra. Son diapositivas de mi presentación general del curso. Las he traducido en español para que todos os sintáis más cómodos. Mi madre habría hecho algo del estilo, aunque yo no hablo español, pero bueno, mi madre cantaba mucho, le encantaba cantar. Y yo también canto un poco, aunque no mucho. Digamos que no soy muy buena, pero sí que me gustaría mostraros una muestra de lo que llamo aquí completar el círculo completo. Digo completar el círculo completo con los cánticos. Y lo que quiero decir con esto es que en la antigüedad, en las diferentes culturas del mundo, varios grupos de personas realizaban cánticos. En ocasiones fueron los budistas, quizás fueron los más habituales, pero también en otros países asiáticos que he visitado he visto que hay diferentes formas de cánticos. Y lo que me resulta muy interesante es que este vídeo de YouTube que voy a reproducir ahora es de Tina Turner, que es una estrella de rock famosa. Ahora, bueno, ya falleció, pero durante su vida siguió un viaje que la llevó de los cantos de gospel en las iglesias hasta convertirse en una estrella de rock y después y también sufrió violencia doméstica. Entonces, cuando digo completar el círculo, me refiero a 2 formas. Primero, en las prácticas antiguas, vemos que estas prácticas antiguas han ayudado a una persona moderna a sanar. Y también completar el círculo se refiere a que
de varias formas. Lo que le sucedió a ella también nos ha ocurrido a nosotros de forma individual, por así decir. Ahora voy a reproducir pues este cántico y después voy a sugeriros que hagáis un poco de contemplación sobre vuestro propio viaje. Ella va a cantar estas palabras, Nam Myoho Renge Kyo, y lo tenéis aquí traducido en español. Explica qué significan estas palabras. Os voy a dejar un minuto para que leáis esta explicación. Está en español en la pantalla. Y a continuación os voy a dejar experimentar cómo es escuchar algo así. Es muy antiguo, pero aquí vamos a tener una experiencia moderna con esto. Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. Renge Kyo, Namyo 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 Renge Kyo. Renge Kyo, Namyo 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 Renge Kyo. Renge Kyo, Hoben Pondai Ni, Nijin Sei Sang Ju Samma Yan Ju Niki Gao Charis Jo Bu Ji Ye Jan Jan Maria Gao Che Ma Nang Ge Nan Yu Yin Sai Jo Ma Naka Ji Bu Yo Bu No Chi Jo Wei Cha Ga Bu Zhao Zhen Nga Man Da Ge Mu Ju Jo Bu Zhen Yo Jo Bu Mo Yo Do Ho Myo Jo Jin Mo Jo Bu Man Jo Ju Jian Jian Mi Zo Wu Ho Sui Ki Shou Sa Sui Shou Rang Ge. Bien, cuando hace sonar el gong, resuena en el aire. Así que no solo tenemos activada la escucha, sino también la vista. Y además de la vista, muchas personas sienten sus propias reverberaciones en su cuerpo. Ahora veis mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, la vemos bien. Bien, pues completar este círculo. Esto es de lo que se trata. Al final de nuestras 4 sesiones habremos construido habremos aprendido a ayudar a nuestros clientes a construir experiencias individualizadas que les sirvan a ellos. He tenido a muchos clientes que han hecho muchas cosas diferentes. Una persona, por ejemplo, escuchaba música con auriculares y hacía ejercicio, pues después de nuestras sesiones se aseguraba de que la música que escuchaba durante el deporte contuviera frases que ella podía repetir, y cuando terminaba su sesión de deporte podía seguir repitiendo aquellas frases, y eso le ayudaba a sentirse poderosa y a sentirse con confianza. Así pues, hay muchas formas diferentes en las que podemos ayudar a nuestros clientes a hacer esto. Y bueno, en el curso vais a tener más detalles de lo que es esto de completar el círculo completo. También hablaremos un poco de la historia de la salud mental. En esta sesión voy a pediros que vayáis a vuestra mente, que vayáis a vuestra propia historia y que reviséis vuestra historia. Y entonces quizás sintáis la influencia de vuestros ancestros. Y me gustaría que empezarais por un punto al principio de vuestra vida que penséis que os motivara a convertiros en terapeutas o en profesionales
como sois, es decir, qué es lo que os llevó a ejercer esta profesión dentro de los cuidados y de la asistencia. Seguramente habrá habido muchos en vuestra vida, pero os pediré que vayáis a ese primer punto en vuestra vida donde un poco os motivó a tener este deseo de realizar esta profesión. A veces, bueno, en el caso de mi madre, he dicho que ella empezó siendo trabajadora social y ayudaba a todo el mundo. Yo en realidad nunca pensé que lo sería. Lo que hice fue mirarla y al verla fui adaptando diferentes elementos que luego me han llevado a este camino. Y entonces sí que en algún momento dije, vaya, ahora sí que estoy llevando conmigo a mi madre. El día en el que ella y yo rescatamos a una víctima de abusos domésticos, pues lo recuerdo cada vez que ayudo a una persona, pues digo, llevo a mi madre conmigo. Y entonces en esta sesión me gustaría que pensarais en este momento de vuestra vida y me gustaría que os quedarais aferrados a ese momento. Y la razón es que pienso que esto representa para nuestro trabajo un momento sagrado. Y entonces quiero que penséis en cuántas personas tienen la suerte de teneros como profesional, como terapeuta. Y también reflexionaremos en torno al hecho de que quizás este momento sagrado os ayudó a estar hoy en este momento, en este punto en el que estáis, donde podéis ayudar a tantas personas. También os pediré que quizás escribáis en un diario, quizás en la sesión o más tarde haremos este tipo de ejercicios y también lo podéis hacer hoy después de esta sesión informativa. También vamos a hablar de la salud mental, como he dicho, vamos a revisar la historia. Y en esta sesión primera vamos a ver dónde encajáis. Es decir, vamos a pensar en este momento sagrado en vuestra vida, pero seguramente habrá habido otros momentos en vuestra vida que os habrán ayudado a comprender dónde encajáis en este mundo de la salud mental y de los tratamientos de salud mental. En el campo de la terapia familiar y en la práctica de la terapia familiar, ¿hemos perdido el sonido? Sí, hemos perdido el sonido. Parece que ha tenido un problema de conexión. No, no la escuchamos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Exacto. Dice que mi conexión de internet es inestable y luego se ha ido. Vale, venga, pues sigamos. Evidentemente, no vamos a revisar todos los modelos de terapia familiar. Vamos a dedicar unos minutos a tratarlo en general en el webinario y os mostraré un resumen de conocimientos. Yo he preparado este material y aquí planteo esta pregunta. ¿Por qué algunas personas necesitan tratamiento y otras personas no lo necesitan cuando ambas personas quizás han vivido trauma? ¿Y cómo los modelos de terapia de pareja y familiar lo abordan? Hace 20 años no podía responder a ninguna de estas preguntas. Era al principio del siglo XXI y el gobierno de Estados Unidos estaba gastando mucho dinero para ayudar a nuestros veteranos a volver de la guerra con sus traumas. Y algunos necesitaban tratamiento y otros no lo necesitaban. Entonces, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué es lo que hacía que fuera diferente? Y me planteé si la terapia familiar me podía dar una respuesta. Y en aquella época no encontraba esta respuesta a partir de los modelos de terapia familiar. Pero una
Hace 20 años ya hemos hecho estudios, hay más investigación y ahora sí que puedo responder a estas preguntas. Aquí lo que tenéis en esta diapositiva es lo que llamo la empatía biológica, donde un poco entendemos los procesos biosociales en diferentes interacciones. Entonces, primero, nuestra interacción con nuestro cuerpo. Cuando hemos escuchado a Tina Turner y esto ha resonado en nuestro oído y hemos sido conscientes de esta resonancia, esto es cuando es nuestro cuerpo hablándonos. Después tenemos el apego entre los padres y el bebé o la madre y el bebé. Si una persona es hijo o hija única, seguramente tendrá a primos, primas, amigos para ayudarle en su formación de su identidad. Entonces tenemos este otro nivel con los hermanos o los primos que ayudan a formar la identidad. Después tenemos el siguiente ámbito, el ámbito social, con nuestros compañeros, nuestros pares. Aquí tenemos muchas oportunidades fuera de la familia. Después tenemos el nivel de la sociedad. Aquí tenemos una influencia cultural muy importante, formas en las que interactuamos con el mundo en general. Puede ser a través del racismo, puede ser a través del sexismo, también puede ser a través de grupos de apoyo, nuestro propio trabajo, nuestra formación, varias maneras que tenemos. Y después tenemos el nivel superior, que es este nivel supernatural, ya sea la creencia en Dios o en las fuerzas naturales o en el universo. En este nivel también tenemos una forma de posicionarnos y voy a mencionar un ejemplo. Un hombre que era ateo. Así que todos estos son niveles de interacción. Y el cerebro es un órgano social. Esta es una de las cosas más importantes que aprendí a partir de los primeros estudios de neurociencia. Todo el mundo sabe hoy que el cerebro es un órgano social. Y entonces esta interacción entre todos estos niveles de interacción, aunque en la terapia familiar a menudo hablamos del enfoque ecosistémico, es decir, el nivel ecológico y sistémico, pero esto fue lo que después me llevó a mirar un poco la imagen más general cuando intentaba comprender por qué algunas personas necesitaban tratamiento y otras personas no. Aquí tenemos un dibujo similar que muestra, en esta ocasión, un cilindro en el medio. Esto representa la interacción del cuerpo con cada uno de estos niveles. No solo soy yo interactuando a través de conversaciones o de diálogos o de relaciones, sino que es mi cuerpo en realidad el que interactúa también. Entonces el cerebro social está activo en cada una de estas dimensiones e interactúa con cada una de ellas. Aquí, a un lado, tenemos algunos ejemplos de cómo el cuerpo puede terminar registrando las interacciones en cualquiera de estos niveles. Puede ser una activación, puede ser una crítica. Hay mucha investigación sobre la crítica y la humillación actualmente y lo que pasa a nivel del cerebro durante el procesamiento de la crítica, la humillación, el racismo o la vergüenza. Así que vamos a analizar todo esto para evaluar por qué algunas personas necesitan tratamiento y otras no. Estos niveles pueden representar retos, pero también pueden representar la seguridad. Y si cada uno de estos niveles representa una forma de seguridad para las personas, entonces puede que las personas tengan suficiente seguridad para proporcionar como un tampón, como un buffer, para soportar el trauma que traen de la guerra, por ejemplo. O bueno, puede ser cualquier tipo de trauma, porque
Hay muchas posibilidades. Podemos tener un trauma en un nivel de aquí, pero quizás podemos tener seguridad en otros niveles. O podemos tener un trauma a nivel del cuerpo, pero podemos tener seguridad en estos otros niveles. Y esto puede ser una forma de establecer una ecuación, es decir, cuánta seguridad tenemos y cuánto estrés tenemos a lo largo de este continuo. ¿Nuestro cuerpo tiene suficientes puntos para sentir seguridad o no? Evidentemente, lanzaré la idea de que algunos traumas son más graves que otros, algunos traumas son más intensos, algunos pueden implicar el cuerpo o 3 o 4 de estos componentes. Y ahora, bueno, me voy a quedar aquí, pero en el webinario, en la formación, voy a hacer algunas sugerencias un poco drásticas. Por ejemplo, la sugerencia de que la intensidad y la gravedad no siempre tienen que ver con el cuerpo. Por ejemplo, si alguien tiene que sufrir una amputación de una pierna, esto es muy grave, o una lesión de la médula espinal, esto es absolutamente grave. Sin embargo, mantengo que si siguen habiendo suficientes lugares seguros en estas dimensiones, el sistema nervioso global de la persona no va a estar tan profundamente afectado. Sí, evidentemente será profundo, pero no será tan profundo. Y entonces, donde nosotros intervenimos, lo que nosotros podemos hacer es mirar estos diferentes niveles de intervenciones potenciales y crear planes de tratamiento maravillosos que honren la complejidad del mundo en el que vivimos, así como la complejidad de lo que las personas sienten. Bien, después en la sesión número 2 vamos a hablar más de las narrativas de la neurociencia y de la supervivencia. Vamos a hablar de las diferentes partes del cerebro. Bruce Perry divide el cerebro en 4 partes. Seguramente lo conocéis, conocéis su trabajo con niños muy afectados. Yo ahora utilizo este modelo con adultos todo el tiempo. Así que, aunque su principal cuerpo de trabajo es con niños y niñas gravemente abusados, después de leer algunos de sus casos y de analizar la gravedad de los abusos, se pueden realmente confirmar estas 4 partes del cerebro y esto puede ayudar incluso a los niños más gravemente abusados a partir de sus heridas. Y francamente yo me quedé embelesada con su trabajo con niños que han sufrido abusos muy graves. Entonces, en nuestro webinario, en nuestra serie de sesiones, vamos a deconstruir uno de sus estudios, minuto a minuto y trozo a trozo, para que podáis ver por qué estos diferentes elementos son tan importantes y también cómo podéis crear un plan de tratamiento gestionable, factible, aunque estemos considerando 4 partes del cerebro diferentes. Y una vez más, ahora os puede parecer complicado, pero aquí tengo esta pequeña pregunta también. Voy a ir haciendo muchas preguntas. Aquí, por ejemplo, es ¿qué región cerebral tiene más neuronas? Creo que os sorprenderá muchísimo y no os lo voy a decir. Tenéis que inscribiros al curso para poder responder a esta pregunta. Pero ya veréis, hay muchas sorpresas. Me encanta realmente todo lo que he aprendido a nivel del cerebro gracias a todas estas sorpresas. Aquí tenéis un ejemplo de algo que también vamos a ver en detalle en el curso. Básicamente, si queremos analizar esta experiencia con el cántico, pues aparecería aquí, en esta primera casilla, que es el tallo cerebral. Y aunque pueda haber elementos que vais a poder suponer en las otras casillas, todo empieza en realidad en el tallo encefálico. Tenemos en los oídos esa actividad sensorial, somática, la repetición también. La repetición es muy importante.
Sí, digamos que es importante repetir las cosas para aprenderlas, pero es fascinante hasta qué punto nuestro tallo encefálico, no solo en los niños, también en nosotros, cuando intentamos calmar nuestro sistema nervioso, es realmente fascinante lo importante que puede ser la repetición para lograrlo. Bien, aquí tenemos otra parte de la contribución del cerebro. Tiene que ver con todo lo que pasa por debajo del cuello. Resma Manakam, de quien hablaremos en nuestra serie de sesiones, llama el nervio vago el nervio del alma. Y esto es porque está realmente muy integrado en la regulación de nuestro sistema nervioso. Transmite información a todo el cuerpo y podéis ver que por debajo del diafragma, fijaros todos los órganos por debajo del diafragma, por debajo de la respiración, todos los órganos rastreados por el nervio vago. Entonces, cuando una persona vive una experiencia traumática, este nervio vago va a transportar información hacia estos órganos, pero también va a aportar información de estos órganos hacia el cerebro. Y esto lo que hace es crear una red de neuronas que están todas activadas y que se activan al mismo tiempo. Pongamos que yo tengo un accidente de coche, por ejemplo, y tengo que utilizar un poco de humor porque cuando he estado en Europa, algunas de las autopistas en las que he conducido me han dado mucho miedo, la verdad. Entonces siempre estoy con miedo de tener algún accidente. Siempre tengo este miedo cuando conduzco por autopistas europeas. Vosotros tenéis mucha experiencia y os admiro porque realmente, bueno, podéis conducir con seguridad. Pero bueno, yo si alguna vez tuviera un accidente, sería una experiencia multisensorial. Sería un poco lo opuesto de los cánticos. En este caso sería una sobrecarga multisensorial. Y lo que pasa entonces es que todas estas neuronas están unidas a diferentes partes de nuestro cuerpo y a diferentes órganos. Y debo decir que en estos 20 años en los que he trabajado con el trauma, sí, por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Los micrófonos, por favor. Sí, por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Yes, go ahead. Entonces, lo interesante es que nunca he conocido a una persona que haya sufrido un trauma importante o significativo que no haya tenido problemas estomacales. Pero al principio de mi práctica, nunca habría pensar en el estómago o preguntar a la persona sobre si tiene problemas estomacales. Entonces, nosotros podemos, gracias a esta información, sabemos la relación con el hígado, por ejemplo. Entonces, todo esto es inconsciente, pero no el estómago. Y realmente me sorprende comprobar cuán específico parece ser el estómago con respecto a diferentes experiencias traumáticas. Y por consiguiente, si tenemos y queremos tener empatía biológica, también debemos conocer, saber que esta persona pueda estar teniendo estas experiencias en su cuerpo. Y con esto tenemos que pensar cómo corregular a esta persona, cómo transmitir nuestra sensación de calma y de paz a esta persona y cómo podemos ser capaces de transmitir esta sensación de paz y de calma a la otra persona. Es lo que llamamos la corregulación. Con los bebés les damos golpecitos a la espalda y les calmamos de esta forma física.
Hay mecanismos físicos muy adecuados que se pueden utilizar. Tengo, por ejemplo, a un cliente que tenía un espasmo en el hombro y después de 2 o 3 ejercicios combinados con meditación y otras cosas, tenía, perdón, seguía teniendo espasmo y le pedí permiso de poner mi mano allí en el hombro. Le invité a hacer más respiraciones y le dejé respirar y sentir su hombro mientras yo tenía la mano encima. Y al cabo de unos minutos de respiración tranquila, el espasmo se fue. No sé por qué el resto de cosas que suelo hacer o invitar a hacer, la respiración, etcétera, no había funcionado con él, pero ponerle la mano sí. Entonces, siempre tenemos a personas diferentes, ¿verdad? Y en este caso, él vino a terapia porque le había prometido que podría venir y le permitiríamos solo escuchar, que no tenía por qué hablar. Era una terapia familiar, había cometido algunos intentos de suicidio y bueno, vino y, por ejemplo, en la primera sesión estuvimos hablando los tres y él estuvo en silencio unos 30 minutos y después no podíamos dejar, o sea, hacer que parara de hablar porque quiso realmente contarme su historia. Esto para contaros que cada sistema nervioso es muy específico e individual. En este caso tenía mucha inseguridad con sus padres, también con su identidad y después tuve sesiones individuales con él y en realidad, bueno, fue él la persona que tenía este espasmo y, bueno, pues a ponerle la mano en el hombro le ayudó. A veces le pido a la persona que se ponga su propia mano y esto también proporciona cierta corregulación. Pero bueno, avancemos. Hablemos ahora de los sistemas nerviosos sanos. Es el trabajo de Peter Levine y de otros. Me gusta mucho este concepto de la pendulación. Quizás porque me he formado con Peter Levine, pues me gusta realmente esta palabra, es una elección voluntaria. Pero es realmente lo que hace nuestro sistema nervioso, se activa y se desactiva. Inhalamos y luego exhalamos. Así pues, este es un sistema nervioso sano y el sistema nervioso que no está sano es cuando está bloqueado. Entonces nuestro cuerpo no se puede, digamos, recargar correctamente. Y la pendulación es muy importante cuando tenemos una persona que ha sufrido un trauma y tiene muchos detonantes. Aquí en esta diapositiva vemos rituales, alegría y ritmo. El ritmo, igual como lo que hemos comentado del tallo encefálico, necesita ritmo. Hablaremos en el curso de cómo desarrollar este ritmo. Y si recordáis a Tina Turner, ella tenía ritmo. No solo como estrella de rock, sino también en sus cánticos también había un ritmo, tenía ritmo. Es muy importante para la corregulación e incluso es más importante cuando se puede producir en grupo o con otra persona. Entonces la corregulación realmente resulta del hecho de estar con otras personas. La alegría. Habéis escuchado, ¿verdad?, hablar de la alegría como parte de todo plan de tratamiento para el trauma. Hace años, en la psicoterapia tradicional no había mucho espacio para la alegría porque solo nos centrábamos en los problemas y no pensábamos realmente en la importancia de la alegría. Y también los neurotransmisores que están realmente muy conectados con la alegría y después los rituales.
Es una parte muy importante el hecho de incorporar la neurociencia para poder justamente crear esta alternancia entre nos centramos en el trauma y también liberamos, soltamos este foco del trauma. El hecho de ir y volver es importante y esto no se hacía en la psicoterapia tradicional hace años, incluso en mi campo de la terapia familiar. En mi propia práctica, yo al principio quería que sucedieran interacciones en el tiempo de la sesión y entonces esto traía consigo mucha intensidad. Pero ahora esto se ha modulado, yo lo he modulado y ahora hacemos las cosas un poco por pasos y nos aseguramos de que haya tiempo, espacio entre un momento y otro. Y no es solo espacio para calmarse, sino también espacio para la alegría. Es una parte realmente muy importante en la que nos centramos también en todas las sesiones. Muy bien. Otra parte, otro aspecto que se está desarrollando en la neurociencia es este concepto de la lesión moral. Está escrito aquí en estas letras grandes porque para mí es algo sumamente importante. Pero solo estamos al principio, estamos empezando a comprender esta importancia. Por ejemplo, en el ámbito militar se utilizó este concepto para las personas que volvían de la guerra que habían sufrido daños en su conciencia o daños en su sensación de justicia. Puede ser, por ejemplo, la culpa que resulta de haber matado a alguna persona cuando uno no cree que matar a esa persona es algo bueno y esto afecta la conciencia de la persona y esto es un daño moral. Si vemos a un superior que realiza cosas abusivas o que pide a las personas hacer algo ilegal, esto también es una lesión moral. Cuando tienes esa jerarquía que dicta este tipo de cosas, cuando hay alguna violación de las reglas, alguna traición, esto también puede derivar en un daño moral. Y cualquier daño en el cuerpo puede ser una carga enorme para estos militares que están por debajo de estos superiores, digamos. Cualquier traición. También creo que hoy en día el racismo, el sexismo y el clasismo también son traiciones de la confianza y del poder. Y dependemos de nuestra sociedad para que todo el mundo esté seguro. Dependemos de nuestros gobiernos para que nos den seguridad y para que nos den derechos para todas las personas. Y debido a esto, cuando esto no es así, cuando esto no se cumple, por ejemplo, los policías, cuando cometen delitos o crímenes, pues hay otras personas en su jerarquía que también pueden traicionar la confianza. Y en el ámbito militar o en el ámbito de los gobiernos también, yo considero también que el incesto es una lesión moral porque también se produce con esta jerarquía y también es una traición que se inicia por parte de este nivel superior, de esta jerarquía. Quizás pensáis que yo creo que todo tipo de trauma o todo tipo de abuso lleva pegado un daño moral, pero no. En el ámbito militar lo que están descubriendo es que hay personas que entienden cuál es su deber y si tienen que matar a alguien no van a tener ese peso en su conciencia, aunque no lo harían en el ámbito civil. Pero lo que vemos ahora en la investigación es que si una persona tiene TPT y tiene una puntuación alta,
en la escala del daño moral, ambas cosas predicen el suicidio mucho más que el TPT solo. Y por eso he puesto esto en letras grandes, porque hay diferencia entre el TPT y el daño moral. En mi libro he añadido algunos ejemplos de estudios que se utilizan hoy en el ámbito militar para evaluar si una persona tiene un alto nivel de daño moral, pero realmente es la tasa de suicidios la que me hizo pensar realmente de forma seria en cómo no solo quedarnos satisfechos con el tratamiento para el TPT, incluso aunque la persona avance y progrese. He leído entrevistas de personas que tenían TPT y daño moral, e incluso cuando estas personas empezaban a mejorar con el TPT, seguían estando atormentados, y ese tratamiento no había podido resolver esta parte. Entonces, en nuestro curso vamos a hablar de esto también, porque como digo, es algo sumamente importante y es importante establecer esta diferencia cuando tenemos casos complicados. Y realmente, quizás no lo sabéis, pero yo me centro en casos complicados. He practicado durante muchos años y muchos de los casos no eran complicados, pero cuando empecé a tener a personas con TPT, pero que no teníamos el lenguaje para expresarlo, entonces empecé a ver que mi propia experiencia estaba limitada y que necesitaba ampliar un poco mi experiencia y ver cómo podíamos pues, abordar mejor los casos complicados. El siguiente paso en nuestra pendulación de la activación a la inactivación, utilizo esta diapositiva porque ofrece ejemplos de lo que podemos hacer de forma positiva para que esta pendulación se produzca. Por ejemplo, en este caso del chico al que le toqué el hombro, un día pues estaba muy suicidario, yo estaba fuera de la ciudad y sus padres estaban al corriente y no sabían tampoco qué hacer. Y como a él le encantan los superhéroes, le pregunté, ¿qué superhéroe podría ayudarte más ahora mismo? Si tú pudieras convertirte en esta persona. Y él empezó a hablar de un superhéroe. Él está en el espectro y puede cambiar de personalidad. Entonces, bueno, nosotros empezamos a entrenar qué podría hacer como Moon Knight, el caballero de la luna, es el que eligió. Y bueno, logré que empezara a hacer estas repeticiones. Se animó, después se calmó, pudo respirar de nuevo. Había elegido a ese personaje y realmente eso le ayudó. Y después hablamos de otros favoritos, de otros personajes favoritos, pero podéis utilizar otras cosas. Podéis preguntar, ¿cuál es tu música preferida? ¿Cuál es tu programa de televisión preferido? ¿Cuál es tu persona favorita? El hecho de centrarse en algo favorito puede calmar realmente el sistema nervioso y dar lugar a actividades previsibles. Evidentemente en el curso veremos muchos más detalles de esto. Y también Resmaa Menakem, que he mencionado antes, logra trabajar con personas también pues, que tienen, por ejemplo, mucha ansiedad y tiene toda una lista de cosas que ayudan a favorecer esta pendulación. Al final es la corregulación.
Nosotros somos como los entrenadores personales y después de hacer ejercicios en el gimnasio, como entrenadora personal, decido que todos debemos adoptar este papel como si fuéramos los entrenadores personales del sistema nervioso. Y esto a veces se lo digo a mis clientes, a los que les gusta ir al gimnasio, por ejemplo. Aquí tenéis algunos ejemplos de Resma Manakam y también representan formas de ayudar a las personas a pendular. Y ahora vamos a hablar del luto. Y si volvemos al tema del daño moral, yo empiezo a ver que en este daño moral también se incluye una sensación de duelo que a menudo nos pasa por alto. La deshumanización de la pérdida puede asociarse a muchos tipos de pérdidas diferentes. Y en mi curso quiero que realmente os familiaricéis con toda esta lista larga de pérdidas. Yo tenía a una clienta que tenía un perro, era una chica. Su padre llegó un día en el porche y cuando el perro estaba ladrando, irritó mucho al padre y su padre, muy irritado, cogió su arma y disparó al perro delante de todos sus hijos. A mí me encantan los perros y para mí escuchar esta historia fue realmente algo muy dramático. Pero si en ese momento hubiera tenido más formación, evidentemente hablábamos de los perros en la sesión y es decir, yo estaba hablando de perros sin saber esta historia. Entonces, cuando mi clienta empezó a llorar de forma desconsolada, ahí es cuando vi que había tocado algún tema importante. Y cuando me di cuenta de que había tocado esa herida, por así decir, realmente me habría gustado tener en ese momento las habilidades que tengo hoy en día, porque ella se merecía una mejor ayuda. Me gusta mucho contar historias de cuando alguna vez he fracasado, porque utilizo estos fracasos para mejorar y para hacerlo mejor. Y entonces todos también podemos hacerlo mejor. Cuando nos prestamos a ser vulnerables, podemos aprender y hay muchas veces pues, que a mí me habría gustado hacer las cosas mejor. Aquí tenéis una lista de diferentes pérdidas y no hay tampoco la pérdida de una mascota. Así pues podéis imaginar que hay muchísimas pérdidas. Esta gama puede ser enorme. Por ejemplo, la pérdida de la infancia debido a un abuso sexual, la pérdida del cuerpo por la guerra o por una amputación, la pérdida de una amistad. Hay muchísimas formas en que a veces pensamos que las cosas son pequeñas, pero en realidad son pérdidas que hay que honrar. Michael Knight tiene un trabajo muy interesante, un terapeuta familiar, sobre cómo manejar y gestionar estas pérdidas y vamos a ver también parte de su trabajo en el curso. Bien, ahora la cuarta sesión. En esta sesión vamos a hablar de la sabiduría antigua, la sabiduría ancestral y aquí tenemos algunas diferencias entre lo antiguo y lo moderno. Las personas indígenas, por ejemplo, tienen una sensación de gratitud, de abundancia, de generosidad enorme. Y en mi casa, en mi comodidad, tengo aire acondicionado, tengo una cama cómoda en la que dormir, tengo calefacción, pero ellos no tienen esto y sin embargo tienen más gratitud y más generosidad y más abundancia, con menos de las comunidades modernas de las que yo disfruto. Y ellos están unidos a la tierra de una forma realmente sagrada y siempre intentan pues, vivir en tribus o en comunidades. Mientras que en nuestro mundo moderno, y disculpadme porque todo esto está muy enraizado en América quizás, pero si deseáis que adoptemos un enfoque europeo, decídmelo por favor. Pero como ejemplo, voy a poner este ejemplo de América.
Es decir, la competencia, por ejemplo, en nuestro mundo es muy desreguladora. La cantidad es desreguladora, el consumismo, que dice que tenemos que tener de todo. La uniformidad en nuestra agricultura, por ejemplo. A veces vemos centenares de acres de la misma plantación solo porque es eficiente. También tenemos una cultura muy individualista en América y, sinceramente, vosotros en Europa tenéis una sensación más de lo colectivo. Puede que no os consideréis como una población indígena o tribal, como solemos hablar de ella, pero sí que estáis realmente mucho mejor de nosotros, de lo que estamos nosotros. Y siempre que he visitado Europa he visto muchos ejemplos y realmente estoy muy agradecida de que vosotros viváis la vida de forma diferente. Hay un periodista que habla de la unidad intoxicadora. Él fue periodista que trabajó con los militares y habla de esta filosofía. Entre ellos dice, puede que te odie, pero moriría por ti. Y esto es algo militar, ¿verdad? Los padres que tienen a hijos que les frustran puede que les digan lo mismo, ¿no? Puede que te odie, pero moriría por ti. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, tenemos que hablar de este concepto de sobrevivir como grupo. Entre los militares, por supuesto, el peligro, las emergencias y las adversidades resultan en unidad. Entonces, cuando los veteranos vuelven, entran en depresión. Y una pregunta que intentaremos responder en nuestro curso es cómo podemos ayudar a los veteranos a desarrollar una sensación de propósito urgente cuando vuelven. Esta sensación de propósito urgente es la clave cuando ya no están en un contexto de vida o muerte. Y para terminar, vamos a ver los contrastes entre diferentes culturas y diferentes comunidades. Esta es una rueda medicinal de América. Hay varias versiones entre las diferentes tribus nativas, pero este es solo un ejemplo de una rueda medicinal donde evidentemente consideran las diferentes estaciones, pasando de una estación a la otra, también de una dirección a otra, el este, el sur, el oeste, el norte, y ven las oportunidades o las tareas que hay que llevar a cabo. Y hablan también del ciclo, de la naturaleza cíclica de la vida. Es algo que yo no conocía, aunque yo crecí en un entorno muy multicultural con nativos americanos en Albuquerque, México, en Estados Unidos, Nuevo México, Estados Unidos. Entonces, incluso como niña que creció en una comunidad multicultural, yo no aprendí nunca ni conocí estas ruedas medicinales hasta que fui mucho mayor. Entonces, así es como empezamos, pero de forma diferente. Esta es la imagen de nuestro cerebro interior y podríamos entrar en muchos detalles, pero bueno, aquí tenemos las hormonas, los neurotransmisores, todo tipo de comunicadores químicos que inundan nuestro cuerpo todo el tiempo. Como terapeutas tenemos todas las oportunidades, explorando la ciencia, la neurociencia, con nuestra experiencia, nuestra sabiduría. Con todo esto junto podemos ayudar a nuestros clientes de forma selectiva a secretar sus propias medicinas naturales, su propia química cerebral. Tenemos esta posibilidad. Yo no tenía estas habilidades, no las he tenido durante muchos años, pero ahora mi deseo es que todos nos demos cuenta de lo poderosos que podemos ser y el éxito que podemos tener ayudando a las personas a no solo encontrar alivio, sino también ayudar a las personas a prosperar y a convertirse en las personas que sueñan ser para poder contribuir. No sé si ahora esto va a funcionar o no, pero y además se nos acaba el tiempo.
Este es un poco más largo, dura 4 minutos este vídeo y no quiero imponerme en vuestro tiempo porque veo que estamos junto a las 9. Quizás podemos compartir este link con los participantes, ¿no? Share the recording Y también voy a compartir la grabación cuando esté editada. Perfecto. Por lo tanto, dices que lo vas a enviar por tu parte, ¿no? Sí, si me lo pasas yo lo compartiré con ellos para que lo vean después. Perfecto, sí, encantada de hacerlo. Y bueno, se trata de un grupo de personas cantando una canción, pero con lo que hemos hablado, cuando lo veáis, me gustaría que pensarais en qué pasa en vuestro cuerpo y qué sensaciones fluyen por vuestro cuerpo cuando lo miréis. Y esto también os dará algunas ideas sobre lo emocionante que es ser un profesional como vosotros en este tiempo y cómo somos capaces de ayudar a nuestros clientes a recuperar esta sensación de emocionarse de nuevo. Okay, here we go. Are we ready?
Thank Well, you. So thank you for letting me share that. Muchas gracias it por was haberme amazing. permitido compartirlo. Sí, ha sido increíble. Well, thank you, everybody. Muchas gracias a todos y a todas. I will send a recording to Voy you. a Les mandaré enviaros la grabación cuando esté editada con la traducción. Y muchas gracias por haber venido y si les interesa participar en las propuestas de la doctora Hanna, sois muy bienvenidos y nos vemos próximamente. Thank you, Susan. Thank you. Gracias a nuestra traductora que siempre está aquí con nosotros y gracias a todos y a todas. Muchas gracias. 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 Gracias, Juan.